Bueno, vamos a lo que el Señor me dio para ustedes en esta mañana. La semana pasada fue un mensaje poderoso, pero un mensaje donde tuvimos que tragar un poquito hondo, porque no sé usted, pero yo me vi reflejada en alguna de las cosas que el predicador decía, porque no sé si a usted le pasa que cuando usted es criado en el Evangelio, tú tienes una super fe porque sabes que Dios va a estar contigo. Pero esta super fe se activa en el momento más difícil de tu prueba. Y entonces cuando llega el momento más difícil de tu prueba es que tú te preguntas, pero ¿y no se supone que Dios me iba a librar de todas las cosas si yo le servía? ¿Y no se supone que no iba a pasar por esto y aquello si yo estaba encaminada? Y vienen muchas preguntas. ¿Te ha pasado? ¿O es a mí nada más? No me asuste. Entonces comenzamos a examinarnos y eso a mí me pasó el domingo porque yo les decía a Sergio, ¿te acuerdas cuando pensábamos así? Cuando nos llevábamos el mundo por delante, cuando teníamos una fe que la seguimos teniendo, no es que no, pero sabiendo que en este mundo vamos a tener aflicciones, que lo importante no es la aflicción que pueda venir a tu vida ni el problema, sino que venzas en el nombre de Jesús. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener bien pendiente. Tenemos que estar bien conscientes de eso. Y para arrancar esta reflexión y esta palabrita, digo yo palabrita, ¿verdad? Yo espero que no me tarde mucho, que el Señor me dio en esta mañana. Quiero que leamos en Romanos 12:2, si tienes la Biblia la buscas, si no lo marcas con un bolígrafo por ahí, un papelito, y después entonces la buscas en tu casa. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y me di a la tarea de buscar qué significa renovación de nuestro entendimiento. Este texto lo usamos mucho en la iglesia. Y cuando voy en hebreo, escucha bien lo que dice, que es hacer nuestro entendimiento nuevo. Eso significa renovar. Es hacer lo que ya nosotros teníamos aquí, default, hacerlo nuevo. Y esto es un ajuste de la visión moral que tenemos, de la visión espiritual que tenemos, de todos nuestros pensamientos, hacer un ajuste a la mente de Dios. Porque Dios tiene como propósito llevarte a que puedas transformar tu vida. ¿Y cuándo tenemos nosotros que renovar nuestro pensamiento? Cuando nos convertimos. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Aleluya. A veces, ¿verdad?, nos convertimos y estamos en ese entusiasmo, en ese ánimo, nos llevamos planta, nos llevamos guagua sin freno. ¿Qué nos dejamos nosotros cuando estábamos en el entusiasmo? Los que estamos aquí de más años sabemos todo lo que hicimos en este inicio con mucha energía, con mucha fuerza. Pero no solamente es eso, nosotros tenemos que renovarnos todo el tiempo a la visión, al pensamiento de Dios, a lo que Dios quiere para nosotros en nuestra vida, para que podamos ser transformados. Entonces, no es solamente convertirte y asistir de vez en cuando. La transformación requiere de algo de nosotros. Esto es buscar el diseño de Dios para tu vida, para que puedas ser transformado. Y yo siempre te voy a decir esto: no te asimiles a este siglo. No te asimiles al mundo. El mundo da lo malo por bueno. Y estamos muy acomodados en cosas que porque las vemos todo el tiempo, porque estamos en las redes inmersos de ellas, creemos que son buenas para el cristiano. Porque esto es común. No nos podemos asimilar porque nosotros somos un pueblo diferente. ¿Lo crees? Amén. Amén. Y te digo todo esto porque a veces adoptamos enseñanzas como tipo magia para nuestras vidas. Y lo digo por mi experiencia. Muchas veces, ¿verdad?, antes oraba entendiendo de que Dios tendría todo en control, pero según mi petición.
Y Dios tiene todo en control, pero según su voluntad. No es lo mismo. Porque nosotros pedimos conforme a nuestras necesidades, lo que creemos que es nuestra necesidad. Y si Dios dice en su palabra que va a suplir todo lo necesario, pues yo agarro todo lo que yo deseo, que tal vez no necesito, y lo doy por hecho, porque Dios me tiene que contestar algo mágico, una varita. Y pensamos, como decía el pastor la semana pasada, me irá bien en todo lo que yo emprenda, y seguimos citando textos de la palabra, que esto no está mal. Decimos, Dios prosperará mi vida, porque eso lo dice Deuteronomio, que cuidará mi entrada, cuidará mi salida, y eso lo citamos muchas veces, y eso está muy bien. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que siempre es si estamos en Él. Aleluya. ¿Se acuerdan que Él decía que era secuencia y consecuencia? Hay un requisito que Dios demanda de cada uno de nosotros. Amén. Tiene que ocurrir algo primero en nuestras vidas. Y a mí me gusta mucho cómo el salmista David se expresa en cada uno de sus salmos, pero mucho más me gusta la historia de David. David era una persona que no era perfecta, cometía muchos errores. No quiero hablarte del perfil de David hoy, eso lo cogemos para otro día, pero David cometió muchos errores, abuso de poder, fallaba delante de la presencia del Señor. Sin embargo, Dios dice, en su palabra dice que era conforme al corazón de Dios, y a mí eso siempre me ha llamado la atención, porque yo digo, es como cada uno de nosotros, y Dios lo veía en su gracia y su misericordia, lo veía bien. Pero cuando tú analizas a David, mira los salmos. David siempre estaba hablando de que estaba caminando en su ley. Obviamente, como seres humanos, tropezamos aún caminando en su ley, pero él estaba dispuesto a caminar, y él se atrevía a decir, como en el Salmo 37, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate en Jehová. ¿Cuál es la consecuencia? Entonces Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Pero qué tiene que ocurrir primero? Deleitarte en el Señor. Encomienda a Jehová tu camino. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él y Él hará. Pero nosotros andamos en nuestros propios caminos. Sin embargo, queremos que Él haga. Pero estamos en nuestros propios caminos, en nuestros propios planes, sin contar con Él, sin hacer su voluntad. Y nuestro Señor quiere que en este tiempo difícil, Dios le está hablando tan precioso a la iglesia. Él quiere que estemos bendecidos. El pastor dio un mensaje ahora, yo decía, wow. Y como que nos sacude un poco, pero el Señor no quiere que tú te quedes triste. Porque hay promesas que están para su iglesia, que son promesas de protección, y nosotros tenemos que echar mano de ellas. Él quiere que renovemos nuestro entendimiento, que hagamos un ajuste a las enseñanzas que hemos tenido durante mucho tiempo, que pienso yo que eran enseñanzas incompletas. Hubo un tiempo, y gracias a Dios que nuestro pastor no es así, pero hubo un tiempo que todo lo que se predicaba era prosperidad, prosperidad, prosperidad. Y nosotros como cristianos creyendo que pues, Dios me va a dar todo lo que yo pida. Y eso no es real. Dios está comprometido con tu necesidad. Amén. No con tus deseos. Y siempre se va a hacer la voluntad de Dios. En este tiempo ha muerto gente de Dios. Ha muerto gente que sencillamente terminó de cumplir su propósito en la tierra. Significa que Dios no estuvo. Significa que Dios no contestó. No contestó según tu deseo, pero contestó según su plan, y hasta ahí tocaba vivir. Es que nos cuesta trabajo entender a nuestro Dios. Por eso es que tenemos que renovar nuestro entendimiento para entender cuál es la voluntad del Padre para cada uno de nosotros. Porque ¿somos eternos o no somos eternos? Somos eternos. ¿Y cuál es el propósito del creyente? ¿Vivir en palacios y en riquezas en la tierra? ¿O caminar para poder un día celebrar las bodas del Cordero? ¡Aleluya!
Hay que hacer un ajuste a lo que hemos aprendido. Hay que hacer un ajuste a esas enseñanzas incompletas para que entonces podamos alcanzar el entendimiento de Dios y su palabra sea en nuestras vidas y en nuestras familias y haya transformación. ¿Por qué a veces no hay transformación? Porque no hay sometimiento. Porque quizás nosotros no enseñamos que tienes que caminar en Cristo. Quizás hace falta más mensaje de esa palabra transformadora que, pastor, lo suavizamos un poco en ciertas temporadas. Y incluyo a la iglesia de nosotros, pero yo sé que el pastor aquí siempre ha predicado la palabra de verdad. Pero estoy hablando en términos generales. Una vez escuché a un predicador en Estados Unidos, cuando estábamos allá, decir que los judíos no oraban por milagros. Esto a mí me sorprendió. Dije, ¿cómo que no oran por milagros? Y decía que ellos no oraban por milagros porque los judíos en su entendimiento, ¿verdad? Los que practican, dicen que ellos son el milagro. Mira qué diferencia. Sin embargo, ¿es o no es? Que cuando, por lo menos voy a hablar de mí, cuando yo voy a orar a Dios y si estoy en un momento difícil, yo voy con una clase lista de peticiones. Dice que los judíos se hincan. ¿Has visto eso en las películas? Y ellos tienen hasta una dirección para orar. Y ellos cogen y adoran, y adoran, y adoran, y adoran. Y el tiempo que hayan separado es para adorar al Padre. Porque dice que de las necesidades ya Dios sabe cuáles son. Sin embargo, hablando de mí, ¿verdad? Yo no estoy hablando de ti, yo no te conozco. Pero hablando de mí, yo a veces tengo, es más, yo las pongo en un boletín, yo las pongo y las anoto todas las peticiones y yo voy una por una. Y al final digo, ay Señor, a ti sea la gloria, a ti sea la honra, ya cansada. Tenemos que renovar nuestro entendimiento, ¿eh? ¿O no es? ¿Qué tal si empezamos al revés adorando al Señor? Porque Él es digno de toda nuestra alabanza. Y Él, que sabe de lo que tenemos necesidad, Él se va a encargar de todo lo demás. No es ahora que nos vamos a pedir por nuestras peticiones, no me malinterprete. Sí, pedimos por nuestras peticiones. Lo que te estoy hablando es que a veces estamos desenfocados a la hora de nosotros ir ante el Padre. Y el Señor quiere que aprendamos a hacer las cosas como es correcto para que entonces su voluntad se haga en nosotros. Estamos en tiempos difíciles. Y yo creo que este tiempo es el mejor que tiene la iglesia. ¿Me escuchó? Este es el tiempo que mejor tiene la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque ahora se sabe quién es quién. Ahora se sabe si de verdad tú quieres buscar al Señor de todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Porque es más difícil tú levantarte, ponerte la mascarilla, estar pendiente a todo lo que tienes que traerte. Es más difícil trabajar con tus pensamientos, y si me enfermo, y si me pasa esto, si traigo los niños. Es un poco más difícil. Pero yo no sé si esto se puede poner peor. Quiere decir que tenemos que arrancar, iglesia, y tenemos que seguir adorando al Señor, no importa las cosas que estén pasando. Aleluya. Así que sí estamos en tiempos difíciles, pero tenemos que estar atentos a escuchar la voz de Dios en este tiempo. Son tiempos que si yo te pregunto ahora, hay un ejercicio que siempre se hace en las dinámicas de trabajo psicológicas y donde quiera que tú vas a emprender, y te dicen, ¿cómo tú te ves de aquí a 5 años? ¿Has estado en esas conferencias? Entonces te invitan como que tú hagas unos planes, unas metas, o sea, tú haces la visión, cómo tú te ves, y después tú vas estableciendo esas metas por año para que tú empieces a trabajar en ellas. Muchas veces en enero estamos bien pompeados con la meta, y en febrero nos dieron un barrecampo de eso, y se nos olvidaron las metas y estamos en diciembre haciendo lo mismo. Pero si yo te preguntara, si ese pensamiento de cómo tú te ves de aquí a 5 años ha pasado por tu mente después del coronavirus. ¡Auch! Es bien incierto, ¿verdad que sí? Yo he tratado de pensar,
Yo he tratado de reorganizarme, de pensar en las cosas que Dios quiere, ¿verdad? Para nosotros como cristianos, gracias, como cristianos en este tiempo, y después vuelven y nos encierran y nos dicen que se está muriendo todo el mundo, y tú te quedas como que, ¿valdrá la pena que yo haga planes? Pues yo te quiero decir hoy que sí, vale la pena. Vale la pena. Ya estamos cerca de terminar el 2020. Y yo he escuchado gente decir para el 2021 esto del coronavirus, porque hay gente bien positiva. Bien positiva. Eso no es malo. Hay que ser positivo, pero hay que ser realista. Y dicen, ya tú verás que para el 2021 todo esto se va a acabar, todo esto se va a eliminar. Dios quiera. Dios quiera que sí, Dios quiera que podamos comenzar un año nuevo, pero lo piensa como que borrón de 2020 y cuenta nueva. Y si no es así, y si no ocurre de esa forma, y si no nos pasa como nosotros creemos, dice la palabra del Señor en Josué que Dios le dio una instrucción a Josué y le dijo, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cumplir todo lo que está aquí. ¿Cuál es nuestro trabajo? En cumplir lo que dice su palabra. Entonces, ahí está la consecuencia, es entonces que serás prosperado en todas las cosas que emprendas. Así que lo que queda del 2020, vamos a analizar cómo estamos nosotros delante de la presencia de nuestro Dios. Aleluya. Para que podamos hacer los cambios viviendo en su palabra, para que entonces lo que queda el resto de nuestras vidas podamos estar prosperados como Dios quiere que prosperemos. Así que tenemos que caminar su instrucción. ¿Y sabes qué? Pastor citó ahorita un salmo poderoso. Yo te quiero decir que Josué, una vez Dios le da esta palabra, Josué tuvo que ir a la batalla. No es que esperó la prosperidad de Dios. Santo. No fue así. Hermano, Dios le dijo, allí está la tierra prometida. Vayan y peleen. Luchen, batallen. Y en el medio del proceso, acuérdate de cumplir mi palabra para que seas prosperado. Amén. Mire qué bonito, porque el pastor ahorita dijo un salmo que yo tengo aquí, pastor. Y este salmo lo escribió Moisés. Eso lo aprendí yo anoche. Yo pensé que había sido los salmistas. Los salmos los escribieron varias personas, hay varios autores. Y Moisés tiene varios de ellos, pero no sabía que este era de Moisés y es el 91. Dice el salmo, y es poderoso, porque cada uno de nosotros en nuestros tiempos de angustia citamos este salmo. Yo recuerdo cuando Sergio tuvo el accidente hace muchos años, mi hermana se lo imprimió y él lo leía todos los días, porque es un salmo que te trae tanta paz. Y lo escribió Moisés, y es: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, yo me imagino como la gallinita los polluelos, y debajo de sus alas estarás seguro. Y lo decimos, y lo decimos, y lo decimos. Es poderoso ese salmo. Y ahí hay una promesa envuelta, y es que Dios te va a librar de la peste destructora. Eso es una promesa. Dice que tienes que habitar bajo el abrigo del Altísimo para que entonces seas librado de la peste destructora. Señor, amén. ¿Y sabes qué aprendí? Que habitar bajo el abrigo del Altísimo, Altísimo significa Shaddai, y Shaddai significa en hebreo el guardián de las puertas de Israel. Gloria a Dios. ¿Tú sabes lo que significa eso? Que si tú estás habitando el guardián de las puertas de Israel, que es nuestro guardián, el Todopoderoso, nuestro Dios, es el que te va a cuidar de esta peste que está pasando. Amén. Y yo quiero decirte que cuando buscamos la palabra completa, el que habita el abrigo del Altísimo,
significa habitar, significa estar sentado. Qué interesante, ¿verdad? Estar sentado es el que está estudiando los misterios de su ley. Esto lo escribió Moisés. Moisés era judío. ¿Cuál era la palabra que tenían ellos en aquel tiempo? Era el que estaba sentado estudiando la Torá. Eso era habitar bajo el abrigo del Altísimo. El que moraba en el Altísimo era el que estaba sentado estudiando su palabra. Qué poderoso esto. Para nosotros hoy, ¿cuál es su palabra? Es esta completa. Es estar metido aquí. No hay otro camino, no hay otro lugar, no hay otro escondite que estar metido en su palabra, aprendiendo, renovando nuestro entendimiento día a día para saber cuál es la voluntad de Dios en cada tiempo. Es renovar nuestro entendimiento para que podamos ser librados de las cosas malas. Usted se acuerda que antes, no sé ahora, yo por lo menos estoy por comprar uno. Para los judíos es bien importante porque este salmo fue escrito por Moisés. Y sabes que hay una historia bien poderosa que estoy bien segura que fue escrita con este propósito. Y es que cuando el pueblo del Señor, ellos tuvieron muchas plagas, el pueblo de Israel, cuando estaban esclavos, ellos tuvieron un sinnúmero de plagas, pero hubo una plaga que fue la última, la de los primogénitos, ¿se acuerdan? Que Dios dejó unas instrucciones para este pueblo. Y Dios le dijo que ellos tenían que hacer una cena. En esa cena se iba a matar un cordero, iban a tomar su sangre y la instrucción era, ¿han visto eso por Facebook? Que pintan los dinteles así, hay una imagen bien bonita, eso es poderoso, pero tenemos que entender qué es lo que está diciendo ahí. Porque si tú no estás en el Altísimo, si tú no estás sentado estudiando la palabra, si tú no estás bajo su cobertura, pues tú puedes poner la sangre y lo que quieras y el amuleto que tú quieras, pero eso no dice nada. Entonces la instrucción era matar el mejor cordero, tomar su sangre, pintar el dintel de la casa y se lo tenían que comer. Dice que no podía sobrar nada. Y si sobraba, tenían que quemarlo. Esa era la instrucción. Lo iban a asar bien rico. Y se lo tenían que comer. Y dice que cuando el ángel de la muerte pasara y viera la marca, iba a pasar de largo. Esa es la peste que está hablando el Salmo 91. Por eso es que dice, con tus plumas te cubrirás y debajo de sus alas estarás seguro. Cuando leas este salmo, acuérdate de lo que pasó con el pueblo de Dios cuando estaban en Egipto. Dios los libró de la muerte, pero había un requisito. Tenías que comer de la cena de la Pascua y tenías que marcar tu puerta. Este salmo fue escrito para el mejor recordatorio de este momento, para saber que Dios está con nosotros, para saber que si estamos sentados, si estamos en el abrigo del Altísimo, si estamos estudiando su palabra, su instrucción y poniéndola en acción, vamos a tener consecuencias poderosas. Amén. ¿Lo crees? Amén. Amén. Más abajito dice que si estás en el abrigo del Altísimo, caerán a tu lado 1000 y 10,000. ¿Has escuchado ese texto? Yo he escuchado gente que lo dice y ¡ay, a mí no me van a tocar! Yo lo he dicho muchas veces. Pero para que no te toque, tenemos que estar sentados. Tenemos que entender su palabra y qué es lo que Dios quiere. Tenemos que caminar en su presencia. Y ya casi estoy cerrando. Hay un pasaje en la palabra que habla de la mujer del flujo de sangre. ¿Se acuerdan? Dice que Jesús estaba con todos los discípulos, estaban todos apretados. Y esta mujer, que hasta hemos hecho dramas con su personaje, porque es un personaje bien impresionante. Yo quiero que tú sepas que las mujeres para ese momento, los que tenían derrames de sangre, esas personas eran inmundas y eran segregadas de la sociedad. Ellas no podían estar porque se decía, ¿verdad?, que ellos tenían algo que no podían compartir con todo el mundo porque era de maldición. Imagínense en este tiempo, ¿verdad?, que es injusto, yo digo a veces, pero esas son sus creencias, esa es su cultura.
Y ellos alejaban, y esta mujer dice que había gastado todo, había ido a muchos médicos, pero no había tenido alternativa. Si había gastado todo, supongo que era una mujer que tenía recursos. Y aún así estaba segregada de la sociedad. Dice la palabra del Señor que cuando ella escuchó que estaba pasando Jesús, ella se dijo para sí misma: si tan solo yo tocare el borde de su manto. Y mira lo importante que es entender la palabra de Jesús y en el contexto que fue escrita. El manto de Jesús, manto, no es la túnica, es el manto, lo que se ponía Jesús, lo que se ponían los judíos, no él solo. Ese manto se lo ponían los sábados para ellos celebrar el Shabbat. Ese manto era especial. Y en ese manto, en el borde, se supone que sean 4, que se me perdió uno. Ellos en el borde del manto, que solía ser de diferentes largos, pero el de Jesús era larguito, se lo ponían uno en cada esquina y tenía, esto se llama zig-zig y para nosotros son como flequitos, ¿verdad? Esto estaba en todo el borde del manto de Jesús. Pero usted sabe lo que significa esto para ellos. Esto lo usan los que practican la justicia. Y para los judíos practicar la justicia es vivir en los mandamientos. Jesús usaba esto. Esta mujer tenía conocimiento de esa palabra. Esto es poderoso, hermano. Porque cuando ella no dijo yo voy a tocar a Jesús, ella no dijo yo me voy a ir por los pies de Jesús. Ella dijo, si tan solo yo tocara el borde del manto, porque sabía que estaba lo que representaba la justicia que cargaba aquel hombre perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo, que es el Cordero que fue inmolado, que fue el que pagó el precio por ti y por mí en la cruz del Calvario. Pero ella no lo sabía. Eso lo sabemos hoy. Ella se agarró de los flequitos, de los zig-zig, lo que representaba la justicia que cargaba Jesús. Y dice la palabra que no fue que Jesús fue y la tocó, no fue que Jesús fue y la buscó, fue que ella se agarró. ¡Qué super fe! Porque si a ella la cogían allí, ella podía ser apedreada. Su pena era de muerte y muerte con piedra, porque esa era la pena de muerte que daban ellos. Y aún así, ella dijo, si yo me agarro de esa justicia, yo sé que quedaré salva. Ella sabía el contexto del manto. Ella sabía lo que simbolizaba esto. A veces nosotros no sabemos. Ella sabía que él era un hombre justo que caminaba bajo los estatutos, y de ahí fue que se agarró. Y dice la palabra del Señor que Jesús inmediatamente sintió que alguien lo tocó, porque algo salió de él. Y dice la palabra que inmediatamente ella quedó sana, no salva, quedó sana completa, porque el Señor te salva, pero el Señor también quiere que tú vivas en sanidad completa. Lo que pasa es que como no entendemos su palabra, no nos agarramos de esa justicia, no caminamos en sus preceptos, a veces se nos escapan las bendiciones solitas, porque no entendemos qué es lo que Dios pretende de nosotros. Iglesia, Dios está hablándote palabras fuertes, pero es palabra que te va a traer libertad a tu vida, a los tuyos, a tu casa. Porque no sé si sabes que estamos en tiempos donde tenemos que santificarnos. ¿Es o no es? ¿Sabes qué estaba haciendo esta mujer? Una vez ella fue y agarró el borde del manto, ella se estaba metiendo en la habitación que es Cristo. Ella se estaba sentando juntamente con Cristo, y a ella no le importó nada más que agarrarse y recibir su salvación. Y la muerte pasó de ella.
¿Tú no crees que si nosotros nos agarramos de su palabra, Dios no nos va a bendecir? ¿No crees que si caminamos cada día, mire, yo siempre lo digo, esto es un escalón día con día? Podemos ver al salmista David, que cuando se equivocaba decía, escudriñame, Señor, muy adentro de mí, escudriñame y ve si hay camino de perversidad. Aleluya. Ten piedad de mí, oh Dios. Ese era David. Ese era David, porque no se trata de ser perfectos, se trata de nosotros encaminarnos hacia esa santidad que Dios quiere que vivamos. No te conformes a este siglo, agárrate de la justicia, agárrate de su palabra, agárrate de su instrucción para que puedas ser salvo. Queremos todas las bendiciones, pero la salvación no la tomamos en consideración, porque creemos que vamos a vivir mucho en la tierra. Y tiene que venir un coronavirus a maquiar a los que son trigo. ¿Cuántos somos trigos aquí? Somos trigo porque estamos aquí. Amén. No te conformes, transfórmate por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Habita en el Altísimo, agárrate de su manto, estudia su palabra, de su justicia, y no vas a tener temor. Entonces podrás decir, no tendremos temor de malas noticias, porque estamos confiados. Yo siempre decía, ¿cómo es que estos salmistas, verdad? Porque cuando uno está en prosperidad y en salud y no hay por ahí como que hijos descarrilados o no hay una economía torcida y estamos todos bien, pues tú no necesitas como que de mucha palabra porque tú, pues, no hay mucha necesidad. Pero cuando estás en una necesidad que tú vas a los salmos y tú dices, wow, qué experiencia. Cuando David decía, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Si Jehová es la fuerza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron los malos para devorar mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Mira, hermano, no tenga miedo. No tenga miedo. De eso sí tenga miedo, porque yo también. Eso es aparte, hay algo por ahí. No tenga miedo, porque nuestro Dios, que es poderoso, te está hablando hoy con lazos de amor. Te está diciendo que te encamines en Él. Te está diciendo que vivas un evangelio real. Que vivas en su palabra. Que vivas bajo sus estatutos. Que no le hagas mal a nadie. Esto no es fácil. Porque el que la hace, ¿verdad?, la paga. Eso es nuestro pensamiento terrenal. Pero Dios no quiere que vivamos con esos dolores, esas faltas de perdón. El Señor quiere que seamos libres. Y solamente renovando nuestro entendimiento en la palabra del Señor podemos alcanzar esa libertad. Y te dejo con esto. Hay un salmo poderoso, yo siempre lo citaba en mis oraciones. Y tú sabes por qué el Señor te está hablando de que nos encaminemos correctamente. Usted, mire, yo no doy el desglose de los principios de la palabra, porque creo que usted entiende cuáles son los principios. Yo creo que usted entiende, ¿verdad?, que no podemos estar con un pie en la iglesia y otro pie en las cosas del mundo. ¿Y qué son las cosas del mundo? Placeres, deleites, pero no es que no disfrute. Podemos disfrutar, pero tenemos que hacerlo en el orden correcto, en que nuestras opiniones no se vayan con lo que dice la mayoría de las personas, en que nuestra opinión sea basada en lo que dice la palabra del Señor, en que si la palabra del Señor dice que no vamos a matar, el aborto no lo podemos ver correcto. Hay estrategias para nosotros trabajar con las personas que están pasando un momento difícil, y esas son las que tenemos que aplicar.
pero no la de asesinar. Lo que pasa es que yo decido que ya eso es común, que ya... Cuando nosotros estamos en Cristo, nosotros no podemos ir por ahí matando a todo el mundo. Y dice la palabra del Señor que ya no vas a matar con cuchillo, ahora puedes matar dañando el testimonio de tu hermano. Entonces, ¿qué significa? Que nos tenemos que ajustar en este tiempo y amar al prójimo, servir a Dios sobre todas las cosas primero, nosotros honrar a nuestro Padre Celestial primero, y todos los demás que tienen que ver con el prójimo, nosotros tenemos que aplicarlo. No mentirás, no levantarás falso testimonio, no vas a adulterar, no vas a fornicar, los no de Dios. Vas a honrar a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados. Y toda la instrucción de la palabra del Señor, toda la instrucción, todo lo que Jesús dice también en el Nuevo Testamento, que hace alusión al Viejo Testamento, somos nosotros los que lo separamos. Todo es la instrucción de Dios, y Dios te está hablando hoy con amor, para que tú entiendas que vas a ser bendecido de toda peste, de toda plaga, que tu propósito en la tierra se va a cumplir, pero es si estás caminando en el orden de Dios. ¿Y cómo podemos caminar en el orden de Dios? Mira, a veces no es fácil, porque significa negarnos a nosotros mismos, pero poquito a poco vamos a poder hacerlo, porque cuando Dios ve la intención de nuestro corazón, Él va a estar ahí para apoyarnos y para ayudarnos. Y dice la palabra del Señor en Salmo 103, y con esto termino: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Esto lo decía David. Y no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es quien perdona nuestros pecados. Él es quien sana nuestras dolencias. ¿Cuánto nos duele el cuerpo a veces? Él es el que nos sana. Él es el que rescata del hoyo nuestra vida. Él es el que nos corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Cuántos queremos estar en ese entendimiento de la palabra del Señor? Pues denle un fuerte aplauso a la presencia del Señor que está aquí en esta hora. ¿Cuántos creen que Jesús hace milagros? Pues encomienda a Jehová tu camino. Vamos a encomendarnos a Él. Vamos a ir dando los primeros pasos, que yo te aseguro que a par de meses yo te pregunto y vas a ser otra persona, porque Dios te va a ayudar. Nuestro Señor Jesucristo prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin. Significa que si Él venció, nosotros somos ¿qué? Más que vencedores. No tengas miedo de ser diferente. Somos un pueblo escogido por Dios. Somos su especial tesoro y somos diferentes. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén, amén. Gloria al Señor.